Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Esto es primera ronda y estamos dando comienzo a el epígrafe 10, la confusión entre dicha y dolor, del capítulo 7, los regalos del reino. Y sin más preámbulo, comenzamos esta lectura. Creo que saldrán 2 sesiones por los 8 puntos que tiene, pero en cualquier caso, pues vamos adelante e iremos viendo. Dice así el punto 1. El reino, al igual que este mundo, fijaos, aquí se está expresando Jesús de una forma dual. El reino y este mundo. Bueno, el reino aquí tiene la mayúscula para connotar el no dualismo. El reino es lo real, este mundo es lo irreal, tal como viene diciendo como mensaje central de un curso de milagros. El reino, al igual que este mundo, es el resultado de ciertas premisas. Ahora veremos que son opuestas. Puede que hayas llevado el razonamiento del ego a su conclusión lógica, que es una confusión total con respecto a todo. Puede ser que te hayas dado cuenta de que el ego no sabe nada. Puede ser que ya atisbes que el ego en realidad no tiene razonamientos válidos, porque su resultante siempre es una sensación opuesta a la paz. Si realmente vieses lo que resulta de ese razonamiento, lo repudiarías. Bueno, estás empezando a atisbar la locura del ego, su demencia y las consecuencias absurdas que te empujan a una experiencia de vida cada vez más insoportable. Pero si realmente vieses lo que resulta de ese razonamiento, como un flash rápidamente, lo repudiarías inmediatamente. Si no hubiese miedo al cambio, por supuesto que rechazarías el ego instantáneamente. La única razón por la que pudieras desear algún aspecto de lo que resulta de ese razonamiento del ego, la única razón por la que podrías desear algún aspecto, es que no alcanzas a ver su totalidad. El ego te impide que veas la totalidad de su razonamiento, porque si vieses la totalidad, él entraría en una evidencia palpable de que no quiere tu bien. El tema es que el ego no permite que veas la totalidad de ese razonamiento, solo te permite ver grados, aspectos e intervalos, de forma que te mantiene en la confusión. Estás dispuesto a examinar las premisas del ego, pero no su conclusión lógica. Una conclusión tiene unas premisas previas. Ver la totalidad, premisas y conclusión, es lo que te da una evidencia de la resultante de esa filosofía, de ese concepto o de esa teoría. Pero ver aspectos parciales te lo impide. Y esto es ni más ni menos que la técnica que utiliza el ego para mantenerte engañado. ¿No sería posible que hubieses hecho lo mismo con las premisas de Dios? ¿Podría haber ocurrido que tu concepto de Dios sea intencionalmente parcial
Es decir, que conscientemente en ningún momento te representes la totalidad del razonamiento lógico de lo que es Dios, porque inconscientemente boicotees esa representación consciente. ¿No sería posible que hubieses hecho lo mismo con las premisas de Dios? ¿Ver solo algunas partes y ocultar las demás? Tus creaciones son la conclusión lógica de sus premisas. Es decir, si tú pudieses contemplar la totalidad de las premisas y la conclusión lógica del razonamiento sobre Dios, no podrías sino estar en una situación en la que contemplarías a tus creaciones, porque no estarías dormido. La razón, luego, por la que estás aquí, es las dos caras de la misma moneda. Primera, la personalidad resultante de tu identificación con la oscuridad, que generó esa involución mental y esa demencia, te impide contemplar las premisas totales y el razonamiento concluyente del ego. Esa visión parcial te mantiene aquí. La otra cara de la moneda, debido a esa forma de razonar, tú mismo, con intermediación del ego, impides ver las premisas y el razonamiento sobre Dios. Y eso también te mantiene aquí. Son las dos caras de la misma moneda. Es un engaño. ¿Qué nos quiere decir Jesús aquí? Es un engaño, es un ardid que tú mismo enloquecido te has impuesto. Porque el ego es una resultante de personalidad, es un rol que has adquirido al involucionar e identificarte con la irrealidad. Si tuvieses claras todas las premisas del razonamiento del ego y su conclusión, y todas las premisas sobre tu naturaleza, Dios y su conclusión, no estarías aquí. Estarías contemplando tus creaciones, estarías cumpliendo la función que Dios te asignó. Tus creaciones son la conclusión lógica de las premisas de Dios. Ahora no las puedes contemplar, porque no contemplas las premisas y la conclusión del razonamiento sobre Dios. El pensamiento de Dios, con mayúsculas pensamiento, ha establecido sus premisas para ti. Hay una influencia en tu mente que las establece. Solo tienes que verlas, pero tienes que elegirlo. Se encuentran exactamente donde les corresponde estar. Aquí también, o preferentemente se refiere la frase anterior a tus creaciones. El pensamiento de Dios ha situado tus creaciones donde les corresponde estar. Allí, en otro canal de tu mente. Estás en contacto con ellas. Esta frase también era válida para las premisas, porque Dios establece en tu mente también, en esta, a través del Espíritu Santo, sus premisas y su conclusión, para que descubras quién eres. Al final, el aparente error no lo ha sido. Bien. Y donde les corresponde estar a tus creaciones es en tu mente, como parte de tu identificación con la suya.
Tú eres una creación divina. Por lo tanto, formas parte de la mente de Dios. Eres un pensamiento de Dios individualizado, personalizado y eternizado. Tus creaciones, tú eres un co-creador y tú extiendes la filiación. Tus creaciones, que realizas junto con Dios bajo su paradigma, son pensamientos tuyos individualizados, eternizados y personalizados por Dios, aunque son pensamientos tuyos. Son personalizados y eternizados por Dios. Esa es la diferencia entre crear fuera del sueño y fabricar dentro del sueño. Que si fabricas dentro del sueño, no hay personalización y eternización por Dios. Son irreales. Aunque luego vemos que la respuesta divina es, a pesar de eso, ofrecerles la posibilidad de hacerse reales. Bien. A tus creaciones les corresponde estar en tu mente. Son pensamientos tuyos que Dios individualiza, personaliza y eterniza, aunque son pensamientos tuyos. Les corresponde estar en tu mente. Como parte de tu identificación con su mente. Es una extensión. La filiación es una continua extensión. Sin embargo, tu estado mental involucionado, así como el reconocimiento por tu parte de lo que se encuentra en tu mente, dependen de lo que crees acerca de ella. Dependen de tus creencias acerca de tu propia mente. Sean cuales sean estas creencias, constituyen las premisas que habrán de determinar lo que aceptes en tu mente. Si tú en tu mente estás aceptando unas premisas falsas, la conclusión será falsa. Tu experiencia será irrealidad, falsedad, ilusión. Si tú aceptas premisas verdaderas, la conclusión será verdadera. Tu experiencia será verdad. Dos. No cabe duda de que puedes aceptar en tu mente lo que no se encuentra en ella, así como también negar lo que sí se encuentra en ella. Puedes hacer lo que quieras, tienes completa libertad. Nosotros en este mundo nos dedicamos a aceptar en nuestra mente creencias envasadas, confeccionadas por la mente colectiva. Entonces nos adherimos a ellas. Podemos hacer ambas cosas. Aceptar en tu mente lo que no se encuentra en ella en realidad, es decir, aceptar falsedad en tu mente, es lo que hacemos aquí. O negar lo que sí se encuentra en ella. En realidad en tu mente, que es la mente divina, estás negando lo que hay de forma natural. Lo has ocultado, has hecho una división ficticia y has llenado tu mente de un contenido falso. Has hecho ambas cosas. Has aceptado en tu mente lo que naturalmente no se encuentra en ella y lo que naturalmente se encuentra en ella lo has negado. Sin embargo, aunque puedes negar la función que Dios mismo le encomendó a tu mente a través de la suya, Dios, cuando te crea, te individualiza, te personaliza y te eterniza, ese pensamiento que eres suyo de su mente, individualizado, personalizado y eternizado, le confiere una función. La función es crea, extiende la filiación en el paradigma del amor infinito. Esa es tu función. Puedes negar la función que Dios mismo le encomendó a tu mente, seguir creando,
a través de la suya, co-creando con él. Pero no puedes evitar su expresión. Tu mente está allí. Allí es fuera del sueño. Allí es fuera del espacio-tiempo, que es un diseño del sueño. Allí todo se vive simultáneamente. No hay tiempo. Podríamos entenderlo como que todas las vivencias se viven simultáneamente en canales colaterales y paralelos en tu mente. El sueño es uno de esos canales. El sueño es nada más que uno de los radios de la esfera de la gran mente divina, de infinitas posibilidades. Por lo tanto, no puedes evitar que tu mente en otros canales ahora mismo esté creando. Y esos pensamientos creativos que tienes en otros canales de tu mente y que Dios individualiza, personaliza y eterniza, estén compartiendo contigo la gloriosa plenitud de esa gran mente divina. Hay uno de los canales correspondiente a ese radio de la esfera que es todo el sueño de ilusión, en el que no reconoces al resto de la esfera. Y tú, fragmento del soñador, estás en ese radio. Y un canal del soñador también lo está. Pero el soñador está viviendo todo lo previo, lo durante y lo posterior al sueño. Está viviendo todos los canales de la infinita canalización de la mente divina. No puedes evitar su expresión. Esa función que Dios te encomendó de seguir extendiendo el reino es la conclusión lógica de lo que eres. Es tu naturaleza. La naturaleza del pez es nadar bajo el agua. La naturaleza del canguro saltar. La naturaleza del escorpión es picar, ya lo sabemos por ese chiste del escorpión y la rana. Bueno, tu función con natural es crear. Es la conclusión lógica de lo que eres. ¿Por qué? Porque eres una consecuencia del amor infinito. Por lo tanto, eres amor infinito. Y el amor infinito crea para compartir infinitamente su amor con lo creado. Y entonces, es lo que eres. Es tu naturaleza. Creativa. La capacidad para ver la conclusión lógica de algo depende de que estés dispuesto a verla. Claro, si tú te ocultas parte de las premisas, no ves la conclusión. No puedes. Si solo ves parte de las premisas, no puedes ver la conclusión de todas las premisas. Tienes 4 premisas, 1, 2, 3, 4. Te ocultas la 1 y la 3. Solo ves la 2 y la 4. No puedes ver la conclusión de las premisas 1, 2, 3 y 4. Solo ves la de las premisas 2 y 4, que es falsa. No es la de las premisas 1, 2, 3 y 4. Tienes que estar dispuesto a ver las otras 2 premisas. Pero la verdad de esa conclusión no tiene nada que ver con que estés dispuesto. 1, 2, 3 y 4 tienen una conclusión lógica y lo va a seguir siendo, aunque tú no lo quieras ver. Tú eres un hijo de Dios creativo, de su misma naturaleza, con una función encomendada en tu creación. Y eso va a seguir siendo en los otros canales de tu mente. Hagas tú lo que quieras hacer en este canal. Y por lo tanto, te ocultes lo que te quieras ocultar, nivelizando y fragmentando tu mente. Va a seguir ocurriendo allí. La verdad es la voluntad de Dios. Claro, la verdad es la voluntad de Dios, porque no hay otra cosa que la voluntad de Dios. No ocurre nada que no sea la voluntad de Dios. Mal entendida esa frase lleva a mucha gente a decir,
yo creía en Dios, pero después de ver la injusticia que permite en este mundo, ya no creo en él. Bueno, pero para eso está la información, porque solo estás viendo 2 premisas de las 4. La injusticia del mundo que Dios permite. Hay otras 2 premisas, que todas esas injusticias las estás planificando tú en conjunto con tus hermanos soñadores. Y que Dios lo permite porque respeta tu libre albedrío y porque sabe que no es verdad, que es un sueño. Y porque además va a convalidar a tus falsas creaciones a pesar de estar fabricándolas en un sueño. Esas sí son las 4 premisas. Así no puedes decir, yo ya no creo en Dios que permite la injusticia en este mundo. No. Intelectualmente. Luego, además, lo sentirás. En cuanto empieces a aplicar esta información, lo sentirás. Ineludiblemente. La verdad es la voluntad de Dios. La sentirás. Comparte su voluntad y estarás compartiendo su conocimiento. Claro, en cuanto te alinees con su voluntad, empiezas a cumplir con tu función y, lógicamente, recuperas la noción y el recuerdo de lo que es. Ese es el proceso en el que estamos. Niega que su voluntad sea la tuya, niega una parte de las premisas y estarás negando su reino y el tuyo. El sueño se debe a querer tener una voluntad propia e independiente de la de Dios. Este es el resultado. ¿Por qué el mundo es así? Porque quisimos tener una voluntad propia e independiente de la de Dios. Niega que su voluntad sea la tuya y estarás negando su reino. Su reino lo niegas si estás en este mundo. Al negar su reino, negarás el tuyo. Claro. ¿Y entonces qué estás viviendo? Lo de este mundo. Estás negando sus premisas. 3. El Espíritu Santo te dirigirá solo a fin de evitarte dolor. El Espíritu Santo contraste en tu mente, a tu alcance, manifestándose a través del corazón, en cada decisión. Esto me da paz, esto no. Aunque sea lo contrario de lo que dice el mundo. Te dirigirá con ese contraste a fin de evitarte dolor, porque si eliges lo que dice el mundo, momentáneamente tendrás la euforia de la continuidad de la pertenencia al grupo de arraigo, pero te sentirás cada vez peor. En la ancianidad tendrás un amargo sabor de boca. Obviamente, nadie se opondría a este objetivo si lo reconociese. Claro, no lo vemos. Nuestro ardid egoico es muy potente. Mas el problema no estriba en si lo que el Espíritu Santo dice es verdad o no, sino en si quieres escucharle o no. Prueba, decide escucharle y prueba. No falla, no falla, pero si no pruebas. No puedes reconocer lo que es doloroso de la misma manera en que tampoco sabes lo que es dichoso. Y de hecho, eres muy propenso a confundir ambas cosas. Es la primera vez que en un curso de milagros, en este capítulo 7, nos comienza Jesús a relatar algo que posteriormente desarrollará muy detallada y muy extensamente en los obstáculos a la paz, de forma específica, por ejemplo, capítulo 19. Y es que confundimos la dicha y el dolor. Habitualmente el mundo nos dice, la dicha es eso, y es falso, es dolor. Y también nos dice, y el dolor es aquello, y es falso, es dicha.
Y nosotros, en nuestro diseño, tenemos muy arraigada esa confusión, invertida, nos dirá Jesús también posteriormente. La función primordial del Espíritu Santo es enseñarte a distinguir entre dicha y dolor, las reales. ¿Por qué si no, si tú supieses distinguir entre dicha y dolor, por qué si no te encontrarías deprimido, angustiado, estresado, perdido, sin rumbo? ¿Por qué acudirías a la espiritualidad si sí distinguieses entre dicha y dolor? No distingues entre dicha y dolor. Esta confusión, perdón, la función primordial del Espíritu Santo, repetimos, es enseñarte a distinguir entre una y otra. Lo que a ti te hace dichoso le causa dolor al ego. Y mientras tengas dudas con respecto a lo que eres, seguirás confundiendo la dicha con el dolor. Lo que a ti te hace dichoso le causa dolor al ego. El ego no quiere que te des cuenta de dónde está la verdadera dicha. Le duele porque va su supervivencia en ello. Todo eso está dentro de ti. Ese dolor lo sientes cuando se te confronta para indicarte cuál es tu auténtica naturaleza. Y se te recuerda que el camino es el interior, no el exterior del mundo. Y eso te causa dolor porque te causa miedo al desarraigo. Lo que a ti te hace dichoso le causa dolor al ego. Y mientras tengas dudas con respecto a lo que eres, seguirás confundiendo la dicha con el dolor. Mientras tengas dudas con respecto a lo que eres, no sabes lo que eres, no tienes todas las premisas, no puedes alcanzar una conclusión válida de lo que eres. De hecho, piensas que eres este cuerpo lastimoso, vulnerable, quejicoso, necesitado, carente, mortal. Esta confusión es la causa del concepto de sacrificio. Es la causa del concepto de sacrificio. La confusión entre dicha y dolor. Fijaos, desde el momento en el que aceptamos no ser realmente dichosos, desde el momento en el que aceptamos el dolor y lo normalizamos, ¿cuántas decisiones tomas que te producen dolor? Las sigues tomando, ya te das cuenta. ¿Por qué si no acudes en búsqueda de algo que te libere de ese dolor? Bien, esa confusión es la que establece el leitmotiv, el tema central del mundo. Es esa confusión. El sacrificio. Estamos viviendo en sacrificio y pensando que es la única forma de vida. Estamos eligiendo sufrir sin darnos cuenta de que puede haber un camino mejor en el que se excluya completamente el sufrimiento y por tanto el sacrificio.
Pensamos que para poder ser felices tenemos que sacrificarnos y pasarnos la vida luchando por ello. Ya nos dice posteriormente Jesús en un curso de milagros y en un curso de amor, tendrás que desterrar la idea del sacrificio, del aprendizaje y del esfuerzo y ser quien eres finalmente. Primero aprende en qué se basa tu vida ahora mismo, en la confusión que te lleva a tener una vida de sacrificio. Ya cuando lo tengas bien integrado y estés convencido y no recurras al camino del sacrificio, pues posteriormente podrás poner en ejecución directamente quién eres. Y eso supondrá, lógicamente, la liberación completa del dolor real. Sacrificio, sufrimiento, carencia, necesidad, escasez. Obedece al Espíritu Santo y estarás renunciando al ego. Prueba a hacer caso del contraste emocional que el contenido mental del Espíritu Santo opera en tu mente. Prueba. Obedece al Espíritu Santo y estarás renunciando al ego. Pero no estarás sacrificando nada. Ah, amigo, claro, es que nosotros ahora mismo hemos puesto el valor en este mundo. Y lo que nos indica el Espíritu Santo con sus contrastes emocionales es, este mundo no tiene valor, pero nosotros lo valoramos y consideramos una pérdida renunciar a los parabienes del mundo. Una pérdida, claro. Nos dice Jesús, no, en realidad no estás sacrificando nada. Nada pierdes. Al contrario, estarás ganándolo todo. Si creyeses esto, no tendrías conflictos. El conflicto, ya sabemos, que viene de, o bien, querer una cosa, desear una cosa sabiendo que no es correcta, creyendo que no es correcta, o bien de realizar lo que crees que es correcto, aunque no lo deseas. De ahí viene el conflicto. Si creyeses esta información, que no tiene que ser una imposición ni un acto de fe, ponla en práctica en tu vida y a ver qué ocurre. Si te convencieses a través de esa puesta en práctica, no tendrías conflictos. Dirías, ahora ya sé qué es lo que me hace dichoso en realidad. Mira que he estado toda mi vida pensando que la dicha era hacer lo que el mundo decía que tenía que hacer. Y no. Pero he puesto en práctica esta información y me he dado cuenta. Yo. La he puesto en práctica yo. Y me he dado cuenta yo. Es un logro para mí. 4. Por eso es por lo que tienes que demostrarte a ti mismo lo obvio. Para ti no es obvio. Ahora mismo puede que sea obvio desde un punto de vista intelectual. Es una bonita idea obvia, nada más. Porque vamos a salir de esta sesión y vamos a seguir en el sacrificio. Salvo que tengamos la suficiente predisposición, audacia, como para permanecer vigilante y a la primera que se presente, aplicar esta nueva información. Por eso es por lo que tienes que demostrarte a ti mismo lo obvio. Para ti no es obvio. Crees que hacer lo opuesto a la voluntad de Dios va a ser más beneficioso para ti. Sí, 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 sí. Sí. De hecho, lo haces constantemente aquí. ¿Crees que es más beneficioso para ti? Recelar, proteger, defender, obtener, excluir, juzgar, posicionarte.
lo vas a seguir haciendo, seguirás sufriendo, pero te irás dando cuenta poco a poco. ¿Crees también que es posible hacer, aquí hacer está en cursiva, lo opuesto a la voluntad de Dios? Está en cursiva hacer porque no se puede hacer lo opuesto a la voluntad de Dios. Sencillamente, o haces la voluntad de Dios o estás durmiendo. ¿Cómo estamos ahora? Cuando recelas, desconfías, te defiendes, obtienes, maquinas, juzgas, clasificas en la escala de los opuestos, excluyes, rechazas. ¿Qué estás haciendo? Durmiendo. Pero tú crees que es posible hacer lo opuesto a la voluntad de Dios, por eso este sueño te parece real. Por lo tanto, crees que tienes ante ti una elección imposible, la cual es a la vez temible y deseable. Tienes una confusión tal que no sabes todavía cuál es la decisión acertada. La bonita idea que escuchas aquí de palabras de Jesús te hace parecer deseable una determinada elección. Voy a hacer caso del contraste emocional que tengo en mi mente. Voy a darle una oportunidad a esta información. Pero la confusión en la que se encuentra tu mente, a su vez, hace que tengas una inversión de valores y creas que sigue siendo para ti más beneficioso hacer lo que dice el mundo, con lo cual esa misma elección te parece temible. Sin embargo, Dios dispone, no desea. El deseo es de dentro del sueño. Allí no hay deseos. La voluntad de Dios es ejecución constante, en tiempo real. Primero, del propietario de su voluntad, que es Dios. Segundo, de todos sus pensamientos individualizados, personalizados y eternizados, que están en su paradigma, por lo tanto en su voluntad. ¿Qué quiere decir? Que durmiendo no cambias un ápice la realidad de lo que sucede, ni modificas tu función en el resto de tus canales de vivencia existencial. Ni siquiera aquí modificas nada porque esto es irreal, es un sueño, es una subrealidad imaginada que no existe. Dios dispone, no desea. Tu voluntad es tan poderosa como la suya porque es la suya, no por otra razón. Es que no puedes tener una voluntad diversa o diferente a la suya porque entonces estás durmiendo. Es que te está contando Jesús dormido que estás soñando con que tienes una voluntad diferente a la de Dios, pero es un sueño. Es que eso no puede ser. Por eso Dios dispone. Dios no desea que tengas una voluntad alineada con la suya. Él lo dispone. Respeta que quieras soñar con que tienes una voluntad diversa. Y aquí está toda esta subrealidad soñada. Pero no modifica en nada la realidad. Esto es una explicación muy elevada, en un nivel muy metafísico, muy no dualista, pero es la realidad. Los deseos del ego no significan nada porque el ego desea lo imposible. No significan nada. ¿Deseas algo diferente a la voluntad de Dios? Recelas, desconfías, juzgas, rechazas, excluyes, obtienes, maquinas, duermes, nada más, sueñas. Tus deseos no significan nada, alineados con los del ego. Sí, significan todo, alineados en volver a reconocer en ti la voluntad de Dios, coincidente a la tuya. El ego desea lo imposible. No puede ser.
¿Cómo vas a tener una voluntad diferente a Dios? ¿Cómo un pensamiento de una mente se va a rebelar contra esa mente? No puede. No puede rebelarse. Esa mente puede tener otro pensamiento diferente, pero el que tiene no se puede revelar. No puede ser. Puedes desear lo imposible, pero solo puedes ejercer tu voluntad en armonía con la de Dios. No hay otra. Si quieres ejercer tu voluntad en disonancia con la de Dios, duermes. Y realidad, no sales de ahí, estás soñando. No va a ningún lado. En cuanto decides volver a alinear tu voluntad a la de Dios, vuelves a la realidad. En eso estriba la debilidad del ego, así como tu fortaleza. Es un paso. 5. El Espíritu Santo siempre se pone de tu parte y de parte de tu fortaleza. Lógicamente, siempre te va a dar el contraste de la realidad. No va a apoyar tus sueños. Mientras en una u otra forma rehuses seguir las directrices que te da, es que quieres ser débil. Es una decisión. Dices, podrías decir, pero si yo aquí no me entero de nada, si confundo entre dicha y dolor, ¿cómo que estoy eligiendo yo? Bueno, claro, es que tú estás en un nivel instanciado, pero tú también eres el soñador. Tú también estás en el nivel de tu mente que elige soñar y en el nivel de tu mente que diseña el sueño y en el nivel de tu mente que planifica cada plano en el que cada fragmento tuyo está y también es cada fragmento. Jesús se dirige indistintamente para que entiendas que indistintamente eres el soñador, inconsciente allí, y cada uno de sus fragmentos semiconscientes, limitadísimos en el sueño. Jesús pretende que te des cuenta de que ambos niveles mentales eres tú. Por lo tanto, sí, aquí no te enteras de nada, pero allí sí. Y aquí puedes recordar para que allí tomes la decisión. Y esa decisión va a partir de aquí. Y se va a activar a nivel de diseño y se va a activar a nivel de elección de abandonar el sueño. Desde aquí. Siempre hemos hablado de la heroína, la última muñequita de Matrioshka, la heroína, que va a salvar la totalmente del soñador. Es el último nivel, el que te queda ahora mismo. Por eso recibimos aquí esta información. En el otro nivel decidiste, pero ahora lo tienes en suspenso. En ese canal, en los otros canales, tu mente es infinita, sigues desarrollando lo que eres, naturalmente. Mientras en una u otra forma rehuses seguir las directrices que te da, es que quieres ser débil. Es tu responsabilidad. Estás eligiéndolo. Tienes que saberlo. ¿Es malo? No. ¿Te debes sentir culpable? No. ¿Debes corregirlo? Sí. Para eso se te informa, para que lo corrijas, porque tienes que ser tú. Más la debilidad es atemorizante, claro. Tienes miedo de corregirlo. Tienes miedo, claro, miedo al cambio. Ya lo dice Jesús más atrás en el curso. Tienes miedo al cambio porque tu primera experiencia de cambio determinó esta involución. Y entonces dices, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Que sí, que el curso tiene ideas muy bonitas, pero hay alguien más ahí que por ahora yo aquí solo veo a los que veo. Sí, la debilidad es atemorizante. ¿Qué otra cosa entonces podría significar esta decisión
excepto que quieres estar atemorizado. Date cuenta de que aquí Jesús apela al nivel de tu mente actual para que se dé cuenta de que hay otro nivel de tu mente que elige estar atemorizado. Desde un sitio donde no hay temor. Es un diseño sofisticadísimo, pero opera en este canal. Quieres estar atemorizado. El Espíritu Santo nunca exige sacrificios. El ego, en cambio, siempre los exige, aunque tú pienses que es al revés. Pero empieza a probar, a ver el contraste del Espíritu Santo, en qué situación te deja y en qué situación, por lo tanto, de evidencia de engaño con el ego. Cuando estás confundido con respecto a la diferencia entre esas dos motivaciones, ello solo puede deberse a la proyección. Efectivamente, si sientes temor, no lo soportas. Y entonces proyectas la causa de ese temor, que es la culpa. Y entonces lo eliminas de tu conciencia. Y ahí te quedas tan tranquilo, evitando el principio de responsabilidad, permaneciendo siendo prisionero de tus propias decisiones, que además, como las has proyectado, las has eliminado de tu conciencia y ya ni siquiera sabes que lo has decidido tú. La proyección es una confusión de motivaciones. Estoy atemorizado. Esta motivación no es buena. Me siento culpable por tenerla. Fuera. Es una confusión entre dicha y dolor, la proyección. Y dada esta confusión, tener confianza se vuelve imposible, claro. Claro, claro. Sucede pues lo que tiene que suceder cuando te ha invadido el miedo. No puedes con él. Que entonces, claro que lo confundes. Todo, confundes todo. Si estás atemorizado, no das una. Si lo vemos constantemente, las decisiones que en el mundo se toman por causa del miedo, y no se da una. Dada esta confusión, tener confianza se vuelve imposible. Nadie obedece de buen grado a un guía en el que no confía. Virgencita, que me quede como estoy, que el cambio que me propones, yo no sé, no te creas que las tengo todas conmigo de que va a ser mejor. Aún creo que el mundo tiene su parte de razón. Nadie obedece de buen grado a un guía en el que no confía, pero eso no quiere decir que el guía no sea digno de confianza. Prueba, prueba a ver lo que te dice, ponlo en práctica. Te estás negando sin probar. Mira a ver si puedes confiar o no. En este caso, siempre significa que el seguidor es el que no es digno de confianza. Si no estás probando. No, yo no me fío de estas cuestiones. No me fío. Prueba. ¿Cómo vas a tomar una decisión sin probar? El que no eres de confianza eres tú, que estás decidiendo sin tener toda la información a tu alcance. Prueba, mira a ver qué ocurre y ya con toda esa información decide si es digno de confianza el guía o no. Que puede ser que no, puede ser que no. Pero si no lo haces, simplemente tienes una expectativa de lo que va a ocurrir si le haces caso, pero no lo haces. El que no eres de confianza eres tú. En este caso siempre significa que el seguidor es el que no es digno de confianza. Sin embargo, esto también depende de sus propias creencias.
al creer que puede traicionar, cree que todo lo puede traicionar a él. Yo, como no soy leal, no puedo atribuirle lealtad a nadie, ni siquiera al Espíritu Santo. Me puede engañar. Es el dicho, ¿cree el ladrón que todos son de su condición? Eso nos ocurre. Y nos hace sufrir tremendamente, desconfiar generalizadamente, desconfiar de tu pareja, que nos lleva a el extraordinario sufrimiento de tener que estar realizando mecanismos de sobrecompensación. Eso es una tortura mental. Desconfiar de tus amigos, desconfiar de tus compañeros, desconfiar del sistema, siempre defendiéndote, siempre sobreactuando para contrarrestar la posible deslealtad o el posible engaño. Es una tortura, una tortura. Planteáoslo así, planteároslo así. Es una tortura la desconfianza. Al creer que puede traicionar, cree que todo lo puede traicionar a él. Mas esto solo se debe a que eligió un falso consejo. Consejo del ego, ese rol de personalidad resultante de estar enloquecido. Pero te puedes dar cuenta de que admitiste un falso consejo, un mal consejo, te puedes dar cuenta. Ese mal consejo te llevó a desconfiar del Espíritu Santo y a no aplicar su consejo. ¿Ves que sigues sin estar bien? Es deducible que algún mal consejo has tenido que seguir si al final no estás bien, estás fatal. Incapaz de seguir ese consejo sin miedo, asocias el miedo con el consejo. Sigue un mal consejo, el del Espíritu Santo, el del ego. No te fíes de lo que te dice el Espíritu Santo. Te va a llevar al caos, a la ruina. No te fíes. Te entra miedo. A ver esta información que me dice Jesús, que me fía del Espíritu Santo, pero a ver, porque yo por otro lado no lo veo claro. Tengo miedo si hago caso del Espíritu Santo. Asocio entonces, como dice aquí, el miedo con el consejo del Espíritu Santo. Y entonces te niegas a seguir ese consejo al que has asociado con el miedo. Esto responde al dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. Te quedas con lo malo conocido. De tu insoportable levedad del ser, diría Milan Kundera, de tu insoportable experiencia de vida. Te quedas con eso debido al miedo que tienes a lo que pueda suponer el cambio. No es sorprendente que lo que resulta de esta decisión sea confusión, como mínimo. Claro, ¿veis la situación que se produce? ¿Cómo no va a crear confusión? Más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Es una afirmación razonable desde el punto de vista de la lógica? Más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Es razonable desde el punto de vista de la lógica? Pues es un refrán aceptado en este mundo. No es sorprendente que lo que resulta de esta decisión sea confusión. Bien, pues vamos a dejarlo aquí. Nos van a quedar pendientes los puntos 6, 7 y 8. No nos van a quedar pendientes porque son demasiado pocos. No lo vamos a dejar aquí. Vamos a continuar. Extractadamente. El Espíritu Santo, al igual que tú, es digno de toda confianza. Pruébalo y lo comprobarás. Dios mismo confía en ti,
Por lo tanto, el hecho de que eres digno de toda confianza es incuestionable. Créetelo. Pero lo vas a comprobar en el momento en el que hagas caso a Dios. El Espíritu Santo es Dios en tu mente. Él deposita la confianza en ti. Prueba a depositarla en Él. Cuando la deposites en Él, comprobarás, primero, que es verdad, que su consejo es leal. Segundo, que Él deposita su confianza en ti. Lo comprobarás. Será una certeza. Ambas cosas. Será siempre incuestionable, no importa cuánto dudes de ello. Puedes obtener esa certeza confiando en el consejo, al menos en modo de prueba. Voy a ver qué ocurre. Dije antes que tú eres la voluntad de Dios. Su voluntad no es un deseo trivial. Y tu identificación con su voluntad no es algo optativo, puesto que es lo que tú eres. Su voluntad no es un deseo trivial. A ver, desde el momento en el que por la razón que fuese en tu experiencia de vida surge la certeza de Dios, eso abre todo un abanico de certezas derivadas de la certeza de Dios. Una de ellas, del abanico, es tu propia certeza como tu identificación con Dios. Tu propia certeza. Compartir su voluntad conmigo, dice Jesús en primera persona, no es optativo tampoco, aunque parezca serlo. Compartir la voluntad de Dios con Jesús. Jesús es el camino que tenemos que seguir, necesario, previo, para llegar a Dios. Porque es la máxima expresión de los atributos divinos que tenemos a nuestro alcance y única capaz de revertir el sueño. Esta afirmación también se irá consolidando internamente en cada uno de vosotros con las certezas correspondientes, si es que no lo está ya. No obstante, él nos lo afirma. Compartir su voluntad, la de Dios, conmigo, no es optativo tampoco, aunque parezca serlo. Es que no es adherirse a Jesús como figura, es que Jesús es la representación de la divinidad del Padre. Punto. No es Él como Él. Él nunca quiso ser Él como Él, sino Él como contenido del mensaje del Padre. Eso es. La separación radica precisamente en este error, desconfiar también de Jesús, como desconfiar de cualquier hermano. Es la consecuencia de la separación, desconfiar de cualquier hermano. La única manera de escaparse del error es decidiendo que no tienes nada que decidir. La única manera de escaparse del error es: todo lo que ocurre está bien. Todo lo que ocurre está sometido a una dirección superior. Todo lo que ocurre es por algo. Yo lo único que tengo que hacer es aceptarlo y de esa forma aumentar la sabiduría que implica aceptarlo. Y darme cuenta de las consecuencias de aceptarlo. Algo de lo que sucede podría ir contra la voluntad de Dios, incluso dentro de un sueño. En el sueño podría parecer un horror, pero desde fuera del sueño se rigen los designios de la realidad absoluta del reino, y eso un sueño no lo puede revertir. La única manera de escaparse del error es decidiendo que no tienes nada que decidir. Ya se encarga por ti dos influencias fundamentales en tu mente: el Espíritu Santo
el Espíritu de la verdad. Hay varias más. El ajustador del pensamiento, dice el libro de Urantia. Bueno, un curso de milagros resume todas en el Espíritu Santo. Dios en tu mente. Se te dio todo porque así lo dispuso Dios. Esa es su voluntad. Y tú no puedes revocar lo que Él dispone. Lo oímos una y otra vez. Todo se nos dio. Esa fue su voluntad. No podemos revocarlo. No podemos de ninguna manera hacer que deje de ser real. Podemos soñar con lo contrario, porque no podemos hacer real lo contrario. Es de lógica aplastante. ¿Cómo podríamos contradecir a el ser primera fuente y centro y causa de todo, primero y último, todo, totalidad, infinito, absoluto y eterno? ¿Cómo podríamos? Es decir, ¿cómo podría haber injusticia en la realidad del paradigma divino? No podría. Luego, esto tiene que ser un sueño, lógicamente. 7. Ni siquiera el abandono de la falsa prerrogativa de tomar decisiones que con tanto celo guarda el ego. Yo tomo mis propias decisiones. Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Ni siquiera el abandono de la falsa prerrogativa de tomar decisiones que con tanto celo guarda el ego se puede lograr deseándolo. La voluntad de Dios, quien nunca te dejó desamparado, lo logró por ti. Es decir, que no depende de ti, que estás durmiendo, que estás soñando, que solo te tienes que dar cuenta que aquí parece que haces cosas y que contradices y que decides por tu cuenta y no sé qué. Es mucho más simple. La mayoría de las decisiones que tomas aquí no tienen consecuencias fuera de aquí, porque no existen. El abandono de la falsa prerrogativa de tomar decisiones lo logró la voluntad de Dios por ti. Nunca estuvo en juego el que tú pudieses tomar decisiones en contra de las de Él. Dios no quiso que eso pudiese ocurrir. Y su voluntad son sus leyes. Y leyes de toda realidad. Su voz te enseñará a distinguir, su voz, Espíritu Santo, te enseñará a distinguir entre el dolor y la dicha. Y te librará de la confusión a la que has dado lugar. Podrás distinguir entre el dolor y la dicha, pero siempre que le hagas caso, si no... No hay confusión alguna en la mente de un hijo de Dios con mayúsculas. No hay confusión alguna en la mente de un hijo de Dios cuya voluntad no puede sino ser la voluntad del Padre. Esto es un hijo no soñador. Toda vez que la voluntad del Padre es su hijo. El hijo no soñador reconoce que él, todo lo que implica lo que él es, estoy haciendo así en el cuerpo, pero por sentido figurado, ese espíritu. Todo lo que él es la voluntad del Padre. No hay confusión alguna en la mente de un hijo de Dios. Ninguna. Tiene todo muy claro. 8. Los milagros están en armonía con la voluntad de Dios. Aquí tenemos que ir dándonos cuenta y los milagros es uno de los principales recursos que tenemos, por los cuales, a través de una interacción, obtenemos un valor divino que al asimilarlo, los milagros están en armonía con la voluntad de Dios, la cual tú no conoces porque estás confundido con respecto a lo que tú dispones. ¿Aceptas los milagros? ¿Los obras? ¿Estás en actitud o disposición de hacerlo? ¿Quieres probar? ¿No quieres probar? ¿Tienes miedo de probar? Esto significa que estás confundido con respecto a lo que eres. Claro. Por eso tienes miedo. Porque estás confundido respecto a lo que eres. Si supieses lo que eres, no podrías tener miedo. Si eres la voluntad de Dios y no aceptas su voluntad,
estás negando la dicha. Pero prueba a aceptar lo que sucede y a contemplar todo esto desde el punto de vista de la locura que es. Y sabe que hay un designio superior que garantiza que lo que eres lo seguirás siendo de forma inmutable. Confía, pero prueba. ¿Quieres obtener certezas? Elige probar y confiar. Si eres la voluntad de Dios y no aceptas su voluntad, lo que ocurre, estás negando la dicha. Y te tienes que defender contra todo. El milagro es, por lo tanto, una lección acerca de lo que es la dicha. El milagro te traslada el valor divino resultante que va a crear en ti la certeza de lo que eres y, por lo tanto, de que seas dichoso. Reconociendo lo que eres dichoso. Asimilar ese valor divino. Por tratarse de una lección acerca de cómo compartir, es una lección de amor. Compartir. Amor. Dios te crea, comparte todo contigo, por el paradigma del amor infinito que Él representa. Amor que es a su vez dicha, lógico. El es está en cursiva porque que el amor sea dicha, no, eso es para que nosotros desde aquí lo entendamos. El amor implica ya la dicha, la abarca, la comprende, es mucho más. Eso es lo que es. Amor ni siquiera es una palabra adecuada para describir aquello que es. Todo milagro es, pues, una lección acerca de lo que es la verdad. Y va a generar la certeza en ti, el logro de sentir cuál es la verdad y que nadie ya tenga que venir a explicártela. Y al ofrecer lo que es verdad a los demás, estás aprendiendo a distinguir entre la dicha y el dolor. Completas el bucle de ida y vuelta. He recibido la verdad, la siento, la ofrezco, cierro el bucle. Dejo de confundir la dicha y el dolor. Acabamos el epígrafe. Siguiente sesión, el 9, el estado de gracia. Lo dejamos en este momento. Prospector.